Andrea Cañón y soy estudiante de psicología y quiero hacerte una pregunta. ¿Consideras que la psicología es una ciencia natural o social? Natural, ¿Por? porque son leyes que rigen el comportamiento. Muchas gracias. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Valencia. Mucho gusto, mi nombre es Javier. Cuéntame, ¿para ti qué significa una ciencia natural y una ciencia social? Para mí una ciencia natural es toda la parte que se encarga de estudiar todos los fenómenos naturales, la parte física, de los ambientes y pues todo lo que se relaciona con la naturaleza. Y la parte social, la ciencia social, es más cómo se relaciona el hombre con su par, que sería pues el hombre, y su entorno, la sociedad. Ok, bueno. Ahora teniendo en cuenta esto, ¿consideras que la psicología es una ciencia natural o una ciencia social? Pues para mí la psicología engloba mucho de lo que es la parte natural y también la parte social. ¿Por qué? Porque para estudiar el comportamiento del ser humano se tiene que también primero tener en cuenta cómo son los fenómenos que se dan, digamos, en cuanto a la respuesta que da el ser humano a ciertos estímulos. Entonces, para que estos estímulos y también cómo condiciona la conducta de este ser humano en cuanto a la sociedad, y pues ya englobándolo todo, sería la parte científica de estos estímulos, de esta conducta, y pues ya estos estímulos y estas conductas, cómo afectan a la sociedad en donde él se desarrolla. Ok, muchísimas gracias por tu opinión. De nada. Estudiante de psicología, ¿te gustaría que hables una pregunta? ¿Considera usted que la psicología es una ciencia natural o social? Social, Social, ¿por qué? de carácter social con las personas, todos los problemas personales. ¿Y conoces algún psicólogo? Sí, mi vida. Ah, bueno, El conductismo es una de las escuelas psicológicas más representativas del siglo XX. Los autores principales son Edward Lynn Thorndike, psicólogo estadounidense, pionero de la escuela del aprendizaje. Para sus investigaciones se apoyó del estudio animal, en especial con los gatos. Realizó un experimento que consistía en encerrar a los gatos en una caja con el fin de que accionaran distintos mecanismos para obtener una respuesta. De esta forma, postula la ley del efecto, la cual establece una relación estímulo-respuesta y consecuencia. Si las consecuencias son positivas, la conducta aumenta, de lo contrario, disminuye. John B. Weiss, fundador del conductismo metodológico, se considera el padre de la psicología experimental. Específicamente, se basa en la conducta observable. Postula el modelo de la caja negra. A partir de sus investigaciones, concluye que el análisis de la mente es la única forma de estudiar la conducta, lo cual se logra a partir del método científico que hace uso de las ciencias naturales. B. F. Skinner, psicólogo neoconductista, propone el condicionamiento operante dentro de las teorías del aprendizaje. Consiste en que el ser humano está sujeto a las consecuencias del estímulo. Clasifica las consecuencias en refuerzo positivo y negativo, a su vez en castigo negativo y positivo. El refuerzo positivo, en pocas palabras, es dar al organismo algo que le gusta. El refuerzo negativo, quitar algo que no le gusta al organismo. El castigo negativo es quitar al organismo algo que le agrada. Y el castigo positivo es dar algo al organismo que no le agrada. A partir de lo interior se puede definir el conductismo como una escuela psicológica que basa la mayoría de sus investigaciones en la conducta observable y experimental, con el fin de sentar premisas universales sobre la conducta, lo que implica el uso del método científico. Por tanto, se puede entender la psicología desde una perspectiva totalmente científica. Por eso se clasifica dentro de las ciencias naturales. El conductismo no considera que la conciencia sea fundamental en el análisis de la conducta, así que rechaza ideales tales como la introspección o el psicoanálisis. Y se empieza a caracterizar
por ser una corriente mucho más objetiva que subjetiva. El condicionamiento operante es un concepto que deriva de la corriente conductista de la psicología y fue propuesto por B. F. Skinner como el modo en el que los seres humanos y animales moldean su comportamiento. Según Skinner, existen 4 formas de moldear el comportamiento: refuerzos positivos, refuerzos negativos, extinción y castigo. El refuerzo positivo consiste en premiar una conducta deseada. Por ejemplo, una madre que le regala un videojuego a su hijo por sacar buenas calificaciones, o un jefe que le da un bono a su empleado por un buen desempeño. Los premios aumentarán la probabilidad de que la conducta deseada se repita. El refuerzo negativo consiste en poner en una situación desagradable al sujeto hasta que éste muestre la conducta deseada. Por ejemplo, un niño que hace un berrinche y no para hasta que su padre hace lo que él desea. El niño condiciona al padre, y las probabilidades de que el padre cumpla con los deseos del niño en el futuro aumenta. El castigo consiste en una consecuencia negativa ante una conducta indeseada. Un jefe que le descuenta el día a un trabajador por llegar tarde es un ejemplo de castigo. De este modo, la probabilidad de que el trabajador vuelva a llegar tarde disminuye. La extinción consiste en ignorar una conducta indeseada. Si la conducta no es reforzada, ésta desaparece. Volvamos al ejemplo del niño haciendo berrinche. Si el padre, en vez de hacer caso a sus peticiones, decide ignorarlo, entonces la probabilidad de que el niño vuelva a hacer berrinche va a disminuir. Y eso es, en resumen, lo que conocemos como condicionamiento operante. En el siglo XX aparece un nuevo paradigma que da una perspectiva totalmente distinta. El humanismo. Esta es una corriente de pensamiento que se conoce como la tercera fuerza. Surge en reacción al reduccionismo del conductismo. Centra sus teorías en resaltar la imagen de la persona y la trascendencia del yo. Además, se caracteriza por el libre albedrío. En segundo lugar, la búsqueda de lo natural con tendencia a la autorrealización, por lo que es trascendental el individuo y considerarlo como un todo, que depende de las emociones, acciones, pensamientos, en general las vivencias internas tanto como externas. El autor más representativo es Abraham Maslow. Postula la existencia de la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda y autorrealización. El desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas. El humanismo, entonces, centra sus teorías en perspectivas más subjetivas, sin proponer teorías que generalicen la conducta. Depende de la percepción del mismo organismo, así pues, se puede considerar la psicología desde un enfoque mucho más social y humano que no se rige por el método científico. Using Powtoon. La psicología es tan amplia en su campo de estudio, por eso se puede categorizar como una ciencia y una disciplina científica a su vez. Pero, un momento, tengo una pregunta. ¿Por qué es importante el pensamiento científico en psicología?
La ciencia será una herramienta que permitirá el avance de la psicología en gran magnitud, puesto que se utilizan variables significativas tales como la observación, investigación, experimentación, entre otras, facilitando que la psicología alcance sus objetivos como área de conocimiento. La psicología no puede ser considerada exclusivamente como una ciencia natural, debido a que si se analizan los diversos campos aplicativos de esta carrera, también puede ser categorizada como una ciencia social. La psicología se define como el estudio del comportamiento y los procesos mentales. El comportamiento incluye, en su más amplia acepción, acciones que pueden ser observadas directamente, como las actividades físicas o verbales, así como otros procesos mentales que son observados indirectamente, como percepción, memoria, atención. En este sentido, se construye un objeto de estudio específico y concreto, lo cual es una característica definitoria de una ciencia. Ahora, ¿qué hace que la psicología sea una ciencia natural y a la vez social? Para explicar esto, utilizaremos dos corrientes significativas en el desarrollo de la psicología. Además, está directamente relacionada con otro tipo de ciencias exactas como lo son la matemática, área del conocimiento que a través de modelos estadísticos, por ejemplo, el modelo lineal y el modelo cuadrático, sirven como herramienta para establecer relaciones entre variables propias de las investigaciones psicológicas, que contribuyen en la búsqueda del bienestar humano, en todos los campos que implica: educativo, social, clínico, organizacional, deportivo y entre otros. La psicología es muy difícil de definir, ya que estudia aspectos tan complejos y apasionantes en el ser humano que hace cuesta arriba un concepto universal. Pero a lo largo de todo este tiempo podemos decir que es una ciencia y un arte, que se encarga del estudio de las funciones mentales, conductuales, sociales y emocionales del ser humano, la cual se basa en métodos y estrategias adaptados para cada una de las personas que en algún momento determinado deseen mejorar ciertos aspectos de su vida. Pero el camino de esta ciencia ha estado dominado por muchos mitos culturales y uno de ellos es la locura. En la actualidad, el término locura no es aplicable en el campo de la psicología y en ninguna de las ciencias de la salud mental, ya que existen clasificaciones específicas para cada uno de los síntomas que podemos padecer en cierto momento. En muchas oportunidades he podido escuchar a personas que me preguntan: ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Mi hijo está loco? Si yo voy al psicólogo, ¿es porque estoy loco? La respuesta a todas estas preguntas es no. Si te sientes triste o preocupado, eso no significa que te vas a volver loco. Si tu hijo se comporta mal o no te escucha, eso tampoco es locura. Si tienes alguna fobia o asistes a la consulta de psicología, no significa locura. Lo único que vas a encontrar es soluciones prácticas y sencillas para tu familia y en especial para ti. Por lo tanto, la locura es un mito aplicado para evitar que logremos superar los obstáculos que enfrentamos en la vida. Los pequeños pasos son los que nos ayudan a recorrer el camino de la vida con éxito. Te lo recomienda Espacio Vital.